jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, hablaremos acerca del verbo pronominal. Para ello te pido, por favor, que tengas tus materiales indispensables para poder trabajar. De hecho, que no puede faltar nuestro libro, ¿verdad? Empezamos entonces, ¿de acuerdo? Dentro de los pronombres, de los verbos pronominales, vamos a empezar hablando por el verbo reflexivo o reflejo. Cuando nosotros hablamos del verbo pronominal, es por la exigencia de una forma pronominal dentro de su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por los verbos reflexivos o también llamados reflejos. Tenemos la siguiente oración. Yo me lavo. El verbo es lavar, ¿de acuerdo? ¿Quién se lava? Yo, que viene a ser el sujeto de la oración, ¿de acuerdo? El verbo pasa a ser el núcleo del predicado. ¿Y a quién lavo? A mí misma. Ese me que se antepone al verbo y que reemplaza a mi nombre pasa a ser pronombre. Y como responde a la pregunta a quién, viene a ser mi objeto directo, ¿de acuerdo? Dentro de la estructura del predicado. Entonces, ¿qué decimos? Cuando nosotros hablamos del verbo reflejo o reflexivo, ¿de acuerdo? Es aquel cuyo sujeto, ¿qué está pasando? Recibe la acción que él mismo está ejecutando, ¿de acuerdo? Entonces, la acción emitida por el sujeto, ¿sí? Retorna hacia quién, hacia él mismo, ¿a través de quién? A través de el pronombre, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, el verbo reflexivo es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo está ejecutando, ¿de acuerdo? La acción emitida retorna ¿hacia quién? Hacia el mismo sujeto. ¿A través de quién? A través del pronombre. Vamos a la siguiente oración. Y nos dice que Teresa se maquilla. El verbo es maquillar. ¿Quién se maquilla? Teresa. ¿De acuerdo? Que viene a ser el sujeto de la oración. El verbo, ¿de acuerdo? Pasa a ser el núcleo del predicado. ¿Y a quién maquilla? A sí misma, que viene a ser el objeto directo dentro de la estructura del predicado. Entonces, ¿qué decimos? Teresa, ¿de acuerdo? ¿Qué está realizando? Realiza la acción ¿de qué? De maquillarse, ¿de acuerdo? Entonces, ella misma es la maquillada, ¿no? ¿Es así o no es así? Ella misma es la maquillada o, ¿de acuerdo? Como que Teresa maquilla a Teresa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la acción, ¿de acuerdo? La acción retorna hacia el sujeto que la emite ¿a través de quién? A través del pronombre, ¿de acuerdo? Tenemos una oración más y nos dice que Erika se baña. Verbo bañar, ¿verdad? ¿A quién baña? A Erika, que viene a ser sujeto de la oración. El verbo pasa a ser el núcleo del predicado. Erika se baña. ¿Y a quién baña? A sí misma, ¿de acuerdo? El se viene a ser pronombre que está reemplazando al nombre y como responde a la pregunta a quién pasa a ser el objeto directo dentro de la estructura del predicado. Entonces, Erika, ¿qué está haciendo? Emite la acción que retorna hacia ella misma a través de su pronominal. Entonces, ¿qué estamos observando? Que su estructura interna nos exige que necesariamente se conjugue con una forma pronominal reflexiva. Ahí está. ¿Cuáles son los pronominales reflexivos? Ahí está. Me, pronombre te, pronombre se, nos, os y se. ¿De acuerdo?
Vamos, tenemos una oración más. Tú te afeitas el bigote, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el verbo? El verbo es afeitar. ¿Quién se afeita el bigote? ¿De acuerdo? Tú, que viene a ser sujeto de la oración. El verbo pasa a ser el núcleo. ¿Y qué se afeita? El bigote. Él es el artículo determinante que modifica ¿a quién? Al sustantivo. Y como responde a la pregunta ¿qué se afeita? El bigote pasa a ser objeto directo. ¿Y a quién? A ti mismo. Por lo tanto, el pronombre está reemplazando el nombre. Y como responde a la pregunta ¿a quién? Viene a ser objeto indirecto dentro de la estructura del predicado. Tú, el sujeto, emite la acción que retorna hacia quién, hacia él mismo a través del pronominal. Entonces, las formas pronominales se y te, ¿de acuerdo? Son pronombres reflexivos, ¿de acuerdo? Pero que son a la vez correlativos al sujeto. ¿Y por qué se dice que son relativos al sujeto en la oración? Esto significa que pertenecen y señalan a la misma persona gramatical. Tienes la siguiente oración. Yo me miro. Verbo mirar. ¿Quién se mira? Yo, sujeto de la oración. El verbo pasa a ser el núcleo. ¿Y a quién? ¿A quién se mira? A mí misma, que viene a ser pronombre porque reemplaza a mi nombre. Y como responde a la pregunta ¿quién? Viene a ser el objeto directo dentro de la estructura del predicado. ¿De acuerdo? Entonces, el sujeto emite la acción que retorna hacia él mismo a través de ¿quién? De su pronombre. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de pronombres, este tipo de verbo reflexivo, admite, ¿de acuerdo?, el refuerzo. ¿Y cuál es su refuerzo? Mismo, ¿de acuerdo? Su refuerzo mismo, el refuerzo reflexivo mismo. Entonces digo, yo me miro, ¿a quién? A mí misma, primera persona. Tú te afeitas el bigote. Nosotros lo hemos analizado hace un momento. Verbo afeitar. ¿Quién se afeita? Tú, sujeto de la oración. El verbo pasa a ser núcleo. ¿Qué se afeita? El bigote. El artículo modifica al sustantivo que hace de núcleo y como responde a la pregunta ¿qué? Pasa a ser objeto directo. ¿A quién? A ti mismo. El pronombre reemplaza al nombre y como responde a la pregunta ¿quién? Viene a ser objeto indirecto dentro de la estructura del predicado. Entonces, en este caso, el refuerzo mismo, ¿de acuerdo? Aparece aquí, ¿ya? Como tú te afeitas. ¿A quién? A ti mismo o a ti misma, ¿de acuerdo? Segunda persona. Tercera persona. Rosa se viste. Verbo vestir. ¿Quién se viste? Rosa, sujeto de la oración. El verbo pasa a ser el núcleo, ¿de acuerdo? ¿Y a quién viste Rosa? A sí misma. Pronombre, porque reemplaza el nombre y como responde a la pregunta ¿quién? Pasa a ser objeto directo dentro de la estructura del predicado. El sujeto emite la acción que retorna hacia él mismo a través de su pronominal y su refuerzo, Rosa se viste. ¿A quién? A sí misma. Entonces, primera persona, a mí misma. Segunda persona, a ti misma. Y tercera persona, a sí misma. ¿De acuerdo? El carácter reflexivo del verbo se comprueba fácilmente si éste acepta su refuerzo reflexivo mismo. ¿De acuerdo?
Hablamos ahora de los verbos recíprocos. ¿Cuándo se dice que el verbo es recíproco? Susana y yo, ¿de acuerdo? Nos ayudamos. Verbo ayudar. ¿Quiénes nos ayudamos? Susana y yo, que viene a ser el sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Susana, sustantivo, viene a ser núcleo. Yo reemplaza mi nombre, pronombre, que también pasa a ser núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Y el verbo pasa a ser núcleo del predicado. Nos, ¿de acuerdo? Viene a ser pronombre. ¿A quién? A nosotros mismos. Que funciona como objeto directo dentro de la estructura del predicado. Susana, ¿de acuerdo? Ayuda, me ayuda. Y yo ayudo a Susana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los verbos recíprocos, el carácter recíproco del verbo debe entenderse como la acción del verbo, ¿de acuerdo? Que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que realizan la acción. María y Víctor se envían regalos. Verbo enviar. ¿Quiénes envían regalo? María y Víctor. Sujeto de la oración. María, núcleo, sustantivo, pasa a ser núcleo. Víctor, sustantivo, pasa a ser núcleo. ¿De acuerdo? Se envían. ¿Qué se envían? ¿De acuerdo? Regalos. Sustantivo que funciona como objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué? ¿Y a quién? ¿A quién envían regalos? ¿De acuerdo? Entonces, reemplaza el nombre, viene a ser pronombre y funciona como objeto indirecto dentro de la estructura ¿de quién? Del predicado. María envía regalos a Víctor y Víctor envía regalos a María. ¿De acuerdo? Ya sabemos entonces que el carácter recíproco del verbo debe entenderse como la acción del verbo que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que lo realizan. ¿Sí? Ahí está. Veamos la siguiente oración. Tú y yo, dice, nos saludamos. El verbo es saludar. ¿Quiénes se saludan? Tú y yo. Viene a ser sujeto de la oración. Tú reemplaza a tu nombre. Yo reemplaza a mi nombre. Ambos son pronombres que cumplen la función de núcleo del sujeto. El verbo pasa a ser el núcleo del predicado. Tú y yo nos saludamos. ¿A quién? De acuerdo a nosotros mismos. Como reemplaza el nombre, viene a ser pronombre y como responde a la pregunta ¿quién? Pasa a ser objeto directo dentro de la estructura del predicado. Entonces, tú me saludas y yo te saludo. ¿De acuerdo? La acción viene a ser mutua. Cuando nosotros hablamos de los verbos recíprocos, exige a un sujeto compuesto, ¿de acuerdo? O un sujeto que sea equivalente a un pronombre en plural. ¿Por qué? Porque la acción tiene que ser mutua. No puede estar en singular. Tiene que estar con un sujeto compuesto o plural para que la acción, te vuelvo a repetir, sea mutua. Vamos al siguiente ejemplo. Los novios se besan. Verbo besar, verbo recíproco. ¿Quiénes se besan? Los novios, ¿verdad? O sea, ellos. Entonces, si novio está reemplazando a ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser? ¿A qué persona gramatical estará reemplazando? A la tercera persona gramatical. Ellos, singular o plural. Es más de uno, por lo tanto viene a ser número plural.
Entonces, en este caso, el verbo recíproco se conjuga con una forma pronominal en número plural, ¿de acuerdo? Entonces, a ellos, ¿qué pronominal le toca? Se, que también se encuentra en tercera persona gramatical y en número plural, ¿de acuerdo? Y va a cumplir la función de objeto directo en la estructura del predicado. Entonces, el verbo recíproco se conjuga con una forma pronominal en número plural. Tienes nos, os y se, que reflejará la misma persona gramatical expresada en el sujeto. Debe aceptar también el refuerzo mutuamente. De esa manera lo vas a reconocer. Pasamos ahora a los verbos cuasi reflejos o cuasi reflexivo. Tenemos la siguiente oración: yo me voy. Mi verbo es ir, ¿de acuerdo? Que pasa a ser el núcleo del predicado. Y me, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser? Viene a ser el signo cuasi reflejo. ¿Qué decimos? El carácter cuasi reflejo del verbo se debe entender así: el sujeto realiza la acción verbal, pero ésta no regresa ni recae sobre él mismo. Siguiente oración: tú te regresas. Verbo regresar, que pasa a ser el núcleo del predicado, ¿de acuerdo? Y te, ¿qué viene a ser? Viene a ser el signo de cuasi reflejo. Entendemos entonces estas formas pronominales de me, te, se, nos, os y te, que acompañan a los verbos cuasi reflejos, no funcionan jamás ni como o de ni como oí. Serán más bien signos de cuasi reflejos que ya no cumplirán función y solo ayudarán a conjugar al verbo. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la diferencia entre un verbo cuasi reflejo y un verbo reflexivo. Vamos ahora al siguiente ejercicio. En los siguientes casos te dice, indica si el verbo es pronominal y la clase a la que pertenece. ¿De acuerdo? El primero ya está. La siguiente te dice, yo me corté las uñas ayer, ¿de acuerdo? Cortar, verbo reflexivo. ¿A quién? A mí misma. Ella se marchó antes del recreo. Cuasi reflejo. Todos nos odiábamos secretamente. Recíproco. ¿Por qué? Porque la acción es mutua. Amigo, te haces daño con esa actitud. ¿A quién? A ti mismo. Verbo reflexivo. Tú y yo nunca nos entenderemos bien. Yo no te entiendo y tú no me entiendes. Verbo recíproco porque la acción es mutua. Los estudiantes se fueron temprano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué viene a ser? Cuasi reflejo. Se fueron porque la acción no retorna. El pronombre simplemente acompaña al verbo para su conjugación. Ella se siente feliz cuando está con sus padres. Verbo cuasi reflejo. A veces se mira en el espejo contemplando su belleza. ¿A quién? ¿A quién mira? A sí misma. Por lo tanto, viene a ser verbo reflexivo porque la acción retorna hacia la persona que la emite. Ahora les toca trabajar a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que tienes que dar el examen y tienes una opción. También tienes una tarea para desarrollar, ¿de acuerdo? Toma foto y mándalo a mi WhatsApp.
La numeración de la página lo encuentras en el inicio de la plataforma en las instrucciones. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Pero antes de despedirnos, tú sabes que nuestras recomendaciones, ¿cuáles son? Debemos lavarnos las manos frecuentemente y además, por el momento todavía debemos quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Nos vemos la siguiente semana, ¿de acuerdo? En nuestras clases de lenguaje, ¿de acuerdo?